reconocimiento a las compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Decirles a todas y a todos ustedes que los procesos democráticos que ha venido realizando el Partido de la Revolución Democrática han sido bajo una premisa fundamental de todas sus expresiones, de todos sus liderazgos, que es ir en unidad para salir adelante en este proceso después del resultado electoral del 1 de julio. Así como se fijó el posicionamiento de nuestro partido frente al gobierno electo, se fijaron las directrices en relación a nuestra agenda programática, que se hizo en unidad, así como el proceso que está realizando nuestro propio Comité Ejecutivo Nacional en la integración de este documento de análisis y reflexión del proceso electoral, en el que hemos contado con la participación de nuestras dirigencias estatales, también de nuestro Consejo Consultivo. Asimismo, hemos realizado el proceso electivo para nuestro coordinador en el Senado de la República. El día de ayer, el Comité Ejecutivo Nacional y las y los diputados integrantes de la 64ª legislatura en la Cámara de Diputados, hemos realizado, junto con la Comisión Nacional Electoral, el procedimiento para elegir a nuestras coordinadoras y coordinadores, vicecoordinadoras y vicecoordinadores que habrán de fungir en este periodo legislativo. El Comité Ejecutivo Nacional y las y los diputados, respetando su soberanía en la decisión, determinaron que la coordinación en la Cámara de Diputados será rotativa por cada año legislativo. En virtud de lo anterior, el propio Comité Ejecutivo Nacional, cumpliendo con la norma estatutaria, convocó a las y los diputados de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, fracción primera, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3 de la Ley General de Partidos Políticos, 27, párrafo primero, incisos K y L, 314, inciso L del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática, 14, 71, 72, 73 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 44, quinto párrafo, 49, inciso A del Reglamento de Comités Ejecutivos, 1, 2, 3, 5, 15 del Reglamento Interno del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para elegir al coordinador o coordinadora de nuestro grupo en la Cámara de Diputados, así como al vicecoordinador o vicecoordinadora del propio órgano legislativo. Por tanto, el día de ayer se llevó a cabo esta sesión en presencia tanto del Comité Ejecutivo Nacional como de la Comisión Nacional Electoral, quedando de manera unánime un solo registro que fue votado por las y los diputados, quedando este resultado de la siguiente forma. Primer año legislativo, coordinador general, diputado Ricardo Gallardo Cardona. Vicecoordinadora general, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña. Segundo año legislativo, coordinadora general, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña. Vicecoordinador general, diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez. Tercer año legislativo, coordinador general, diputado Héctor Serrano Cortés. Vicecoordinador general, diputado Raimundo García Gutiérrez. Una vez que este registro único fue puesto a consideración de las y los diputados integrantes de esta legislatura, por unanimidad, y en este proceso de unidad se votó esta propuesta, quedando para su constancia también que el día de hoy daríamos la legalidad y formalidad correspondiente, entregando las respectivas constancias de mayoría, hecho que procederé a hacer en este momento. Les pediría a todas y a todos los presentes ponerse de pie.
Se entrega constancia de mayoría al diputado Ricardo Gallardo Cardona como coordinador del Grupo Parlamentario de la 64ª Legislatura para el primer año legislativo. Muchas felicidades. Como vicecoordinadora para el primer año legislativo a la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña. Como coordinadora para el segundo año legislativo, la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña. Como vicecoordinador, el diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez. Como coordinador para el tercer año legislativo, al diputado Héctor Serrano Cortés. Y como vicecoordinador, al diputado Raimundo García Gutiérrez. Con ello, el Partido de la Revolución Democrática, pueden tomar asiento, por favor, compañeras y compañeros. Con ello, el Partido de la Revolución Democrática deja constancia de los nuevos tiempos que vive en sus procesos de unidad, pero sobre todo de madurez política en sus cuadros, el expertise que cada uno de ellos y ellas tiene. El proceso a seguir es que hemos solicitado desde el Comité Ejecutivo Nacional a las y los diputados electos que a través de sus respectivas coordinaciones, así como en el Senado de la República, como en la Cámara de Diputados, en breve tendremos una reunión con este Comité Ejecutivo para fijar la agenda que compartamos de manera unánime y lo mismo en tener una conferencia permanente de legisladores entre el Senado de la República y las y los diputados electos. Hemos acordado también que todos los procesos legislativos, junto con el Comité Ejecutivo Nacional, marcaremos una línea única para la toma de decisiones y sobre todo para conformar de manera conjunta también nuestra agenda legislativa. En uso de la voz, nuestro coordinador, el diputado Ricardo Gallardo. Gracias, presidente. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes, a los medios de comunicación, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Queremos hacer un anuncio que esta fracción parlamentaria del Congreso de la Unión no será una fracción de ocurrencias, será una fracción crítica pero responsable, dado a que todas las decisiones se consensarán con cada uno de los diputados y las diputadas. De antemano agradezco la confianza de la dirigencia nacional, así como de todas las corrientes del partido, de mis compañeros diputados por esta encomienda. Muchísimas gracias y esperen de nosotros mucho trabajo. Muchísimas gracias. Tiene el uso de la voz la vicecoordinadora Verónica Juárez Piña. Sí, muchas gracias. En principio, agradecer la presencia de los representantes de los distintos medios de comunicación, agradecer la presencia de los miembros y de nuestras compañeras del Comité Ejecutivo Nacional. Gracias por todo el respaldo de nuestra dirección, de manera particular de nuestro secretario general y de nuestro presidente. Agradecer la presencia de igual forma del presidente de la mesa del Consejo Nacional y por supuesto la presencia de cada una y cada uno de los legisladores. Saludo al legislador Estefanía, a nuestro compañero legislador Corpus, Lupita Almaguer, nuestro compañero diputado Toño Ortega, a nuestro compañero Raimundo, nuestra compañera Luz Estefanía, nuestra compañera Mónica, Mauricio Toledo, por supuesto nuestro compañero Héctor y la presencia de nuestro coordinador que me acaba de anteceder en el uso de la palabra, ya dibujando cómo será el desarrollo de esta fracción parlamentaria. Me siento orgullosa de formar parte de esta, que tiene un elemento también muy importante, que el 50% de quienes la integramos somos mujeres, y eso me parece que también hay que celebrarlo. En ese sentido, estaremos en los próximos días
discutiendo una agenda legislativa para que junto con el Senado podamos presentar en conferencia una agenda legislativa que responda a las circunstancias que exigen las mexicanas y los mexicanos, que hablaremos de régimen de gobierno, que hablaremos de la lucha contra la corrupción, que hablaremos de los derechos humanos, que estaremos pendientes de estar impulsando todas aquellas iniciativas que combatan la desigualdad, que combatan la corrupción, que combatan la impunidad. De manera particular, quiero expresar que ya hemos sido testigos de algunas iniciativas que se han venido presentando por otras organizaciones políticas. Nosotros continuaremos con nuestra agenda, la que ha sido histórica, la que defiende los derechos de la mujer. Estaremos pendientes, por supuesto, a que sea una realidad el poder cristalizar que la interrupción legal del embarazo sea una realidad para las mujeres, el que podamos de una vez por todas tipificar la violencia política. Y estaremos también muy pendientes de que todo aquello, y de manera muy particular que tenga que ver con la corrupción, lo podamos concretar lo antes posible. En ese sentido, seguiremos impulsando porque podamos contar con las instituciones y en ese sentido con una fiscalía autónoma. Ahí basta de voluntarismo. Tenemos que ir precisamente por el cumplimiento de la ley. Estaremos pendientes de los distintos debates que ahora somos testigos y en ese sentido contaremos con la opinión de todas y todos los legisladores porque seremos una fracción muy sólida. Estaremos una fracción que trabajaremos en conjunto y de la mano con nuestra dirección nacional. En este camino nos van a encontrar a todas y todos y gracias a todos por su escucha. Muchas gracias, diputada. En uso de la palabra, el diputado Héctor Serrano, coordinador del Grupo Parlamentario para el tercer año legislativo. Muy buenos días a todos ustedes, a los medios de comunicación. Por supuesto, saludo con mucho cariño y respeto al señor presidente de mi partido, al señor secretario, a las compañeras y compañeros diputados. Y bueno, esto que comentan mis compañeras diputadas y diputados, efectivamente me parece que es importante destacar. Hoy hemos encontrado un equilibrio en donde no solo las expresiones, me parece que siempre que hablamos del partido pareciera que estamos en una condición de división al interior de las expresiones. Quiero refrendar a ustedes que entendemos la nueva realidad, buscamos los equilibrios necesarios. Quiero reconocer por ello, por supuesto, a mis compañeros de Nueva Izquierda, de todas las expresiones del ADN, la voluntad de Héctor Bautista para poder concretar este acuerdo que nos lleva a transitar en un proceso de equilibrio, por supuesto a Verónica, a Ricardo, a todos y cada uno de los diputados que depositan la confianza en nosotros para representar un trabajo legislativo que sea digno y que por supuesto, como lo han dicho, sea con madurez, con responsabilidad y por supuesto en el momento justo ser la oposición necesaria ante cualquier propuesta que vaya en contra de los intereses de los mexicanos. Por ello, me parece que es importante destacar esto, porque creo que será la etapa en donde ustedes podrán observar que en lo subsecuente las condiciones que se vivan internamente en el partido, en todo momento buscaremos la posibilidad de encontrar consensos, de lograr acuerdos y que este partido que se ha caracterizado por la defensa consistente no solamente de la posibilidad de la izquierda en nuestro país, creo que las causas más importantes y representativas de los últimos tiempos el PRD las ha enarbolado y hoy me parece que algunas habrán de presentarse y por supuesto habremos de respaldar. Habrá otras que las revisaremos con mucho detenimiento, pero creo que hoy es el momento de aportar, como lo ha hecho el PRD durante más de 21 años, y me parece que hoy es el momento para acreditar nuestra convicción de izquierda y por supuesto la relación de cordialidad, de camaradería que se va reforzando día a día con este tipo de acciones. Nuevamente, muchas gracias a mis compañeros, a los integrantes del comité, a cada uno de los perredistas que hoy colocan en nosotros una representación que vamos a actuar y que vamos a dignificar en el trabajo parlamentario que nos corresponde. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado Serrano Cortés. Le cedemos el uso de la voz al secretario general de nuestro Comité Ejecutivo Nacional. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a los medios de comunicación. Gracias a nuestros amigos
diputados y diputadas que el día de hoy lograron un acuerdo de unidad. Como ustedes saben, hace una semana el PRD en su fracción en la Cámara de Senadores también logró este acuerdo de unidad. Creo que eso marca los nuevos tiempos del partido, de cómo debemos ir avanzando para reconstruir esta opción de izquierda. Hoy, lo digo con mucho gusto, esta fracción parlamentaria será una fracción de iniciativa política. El PRD estará presentando las mejores iniciativas para defender la agenda de la izquierda que traemos desde hace muchos años. Decirles a todas y a todos ustedes, los representantes de los medios de comunicación, que el PRD entiende que el Congreso Federal, que las cámaras, tanto los diputados como el Senado, deben fungir siempre en un sistema democrático como un contrapeso hacia las decisiones arbitrarias, si se llegara a dar el caso, de otros poderes. El Poder Legislativo tiene una gran capacidad de control, de fiscalización del gasto, y ahora en la nueva legislatura que está a punto de iniciar, este PRD con nuestros legisladores está listo para hacer las transformaciones necesarias para el país y ver que las iniciativas de este nuevo gobierno verdaderamente combatan la corrupción, abatan la pobreza. El PRD, ya lo decía el coordinador, ya lo decía el coordinador Serrano, vamos a apoyar aquellas iniciativas que beneficien al país, pero por supuesto vamos a ser críticos y vamos a señalar todos y cada uno de los errores y de los excesos. Por eso tendemos la mano a las otras fuerzas políticas, vamos contra la corrupción, contra el dispendio, pero también vamos a ser muy vigilantes de que las decisiones del próximo gobierno se conduzcan bajo el Estado de Derecho. México necesita vivir en un país de instituciones y democrático y no en un país donde las decisiones las tome una sola persona. Por eso el PRD está dispuesto a dialogar y a platicar con todas las fuerzas políticas para lograr reformas por el bien de México. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. El vicecoordinador Mauricio Toledo. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los medios de comunicación que se encuentran aquí reunidos, agradecer a mi presidente y secretario general la oportunidad de reencontrarnos, agradecer y manifestar el apoyo total a los tres coordinadores del grupo parlamentario, que van a encontrar en mí un aliado, un compañero, un compañero que los acompañará en cada momento en la lucha y el trabajo parlamentario, y señalar que hoy el PRD debe estar, agradecer en primer lugar a los miles de votantes que nos dieron su oportunidad. Todos los que estamos aquí nos debemos a los votos de los ciudadanos mexicanas y mexicanos que votaron y sufragaron por nosotros. Segundo, que estamos en un proceso de unidad y que lo quiero decir y lo quiero resaltar, que el día de ayer, en alrededor de 30 minutos, gracias a Héctor Serrano, a Héctor Bautista, a Manuel Granados, a José Ángel Ávila, a Toño Ortega, a Verónica Juárez y los compañeros, mi coordinador que hoy se encuentra a mi lado derecho, hicimos un proceso unitario, sin disputa, sin confrontación, y que estamos demostrando que el PRD sabe ponerse de acuerdo. Y en ese sentido, también vamos a sabernos poner de acuerdo con las fuerzas políticas, pero también vamos a saber marcar las diferencias políticas, programáticas e ideológicas que existan en el gobierno federal y, por cierto, en el Congreso de la Unión. Vamos a hacer un gobierno legislativo, un grupo parlamentario crítico, por supuesto. Vamos a hacer una oposición crítica, por supuesto, pero también vamos a hacer y vamos a construir una oposición responsable. A diferencia de ellos mismos y de otros que deseaban y desean mal a los gobiernos, nosotros le deseamos bien a los gobiernos, porque si le va bien al gobierno, le va bien al pueblo de México. Y nosotros sabremos ser corresponsables de las acciones positivas, pero también sabremos criticar y denunciar las acciones negativas que afecten al pueblo y a la sociedad mexicana. Concluyo, amigas y amigos, que el PRD está vivo,
que vamos a seguir construyendo, que vamos a seguir organizándonos y que vamos a encontrar, y estoy seguro de todos mis compañeros diputados, camaradería, compañerismo, y que vamos a luchar a favor de lo que construyó el PRD en 1989, a favor del pueblo, a favor de la soberanía nacional, a favor de los más necesitados, en la defensa de los derechos humanos, de los recursos naturales, pero sobre todo a los medios de comunicación. Vamos a respetar la libertad de prensa, vamos a luchar por la libertad de prensa y también vamos a denunciar cualquier acto autoritario, venga de donde venga, sea de cualquier partido y empezando por nuestro propio partido, que es una institución que sigue viva. De tal manera que le deseo lo mejor a mi coordinador, que lo conozco, que es un joven que tiene la oportunidad de desarrollar, que Verónica Juárez la conozco de hace mucho tiempo, desde los 14 y 6 años conozco a Vero Juárez, no quiero decir la edad de Vero, porque bueno, y la otra, a alguien que es un hombre experimentado, que es un hombre comprobado en la lucha política, democrática, al quien respetamos mucho en la Ciudad de México, a mi amigo Héctor Serrano, por su trabajo y experiencia que lo va a dejar claro en esta legislatura. Enhorabuena y a todos mis vicecoordinadores, pues gracias y a trabajar de manera unitaria. Muchas gracias, estamos a sus órdenes, compañeras y compañeros de los medios. Gracias, qué amable. Francisco Rubio, del Financiero Bloomberg, buenos días a todos, todas y todos. Me quedo con las palabras de Verónica cuando dice que van a impulsar una fiscalía autónoma, que van a tipificar la violencia. Se está hablando en sí de la delincuencia en general. Es bastante preocupante que el coordinador de este primer año legislativo pues haya sido procesado penalmente por el delito de lavado de dinero, que en las redes sociales aparezca usted con armas de grueso calibre de uso exclusivo del ejército. ¿Con qué cara ante el partido y con qué cara ante la sociedad va a poder defender una postura así ante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que está pronunciándose a favor de una amnistía a la delincuencia, sea cual sea los alcances? Gracias. A ver, en relación al punto, yo quiero dejar muy claro que desde hace 3 o 4 meses, cuando inició el proceso electoral, como dirigente nacional del PRD, personalmente me hice de los autos del juicio correspondiente, el cual fue absuelto. No hay ninguna situación jurídica que esté pendiente y mucho menos que haya responsabilizado al diputado Gallardo en una acción que totalmente fue infundada. Tan es así que las autoridades federales determinaron justo que no había ningún procedimiento y por tanto al no haber ningún procedimiento fue absuelto de esa causa. Por tanto, no hay jurídicamente ningún indicio ni ninguna responsabilidad. Tan es así que el pueblo de San Luis Potosí lo eligió como diputado federal y tan es así que fue uno, o quizá el más votado en este distrito 2, el distrito 2 electoral federal. Fue el más votado, creo que del país, ¿verdad? Del país. Es decir, en esas circunstancias, lo otro pues solo es un esquema del golpeteo político que se da en las campañas electorales y que sin lugar a duda, pues nosotros también estaremos atentos para proceder jurídicamente, porque nuestro partido va a ser solidario con sus diputadas, con sus diputados, y allá donde nosotros tengamos que intervenir, lo vamos a hacer. Quiero también agregar un poquito ahí en el tema, el de la famosa foto que comenta que sale en las redes sociales con un arma. Yo creo que es un tema que, si bien es claro, mucha gente no lo conoce. Es una fotografía con un arma que estamos entregando en el programa que antes era Subsemun, hoy Fortasec. Es un campo de la Sedena y con una patrulla municipal atrás donde se estaba haciendo la entrega. Esa foto es recortada, atrás se puede ver la patrulla municipal. En su momento el general Grado, comandante de la 12ª Zona Militar,
fue quien prestó las instalaciones del campo de tiro para que se pudiera hacer la entrega de mi gobierno municipal hacia todos los policías municipales. Y esta foto, que es recortada y después movida en las redes sociales para desprestigiar nuestra campaña, fue un acto sublime de lo que se llama redes sucias o campaña negra, que a final de cuentas no funcionó, porque en este ejercicio, como dice el presidente del partido, gracias a Dios, gracias a los potosinos, fuimos la diputación federal más votada en el país por parte del PRD, y eso nos da a nosotros la entera satisfacción de que la gente no se equivoca, de que la gente sabe y conoce la historia de Ricardo Gallardo Cardona en San Luis Potosí, y por eso se dio la elección así, que además quiero decirte que le ganamos en ese distrito a Morena 3-1, y que Morena en ese distrito no representó lo que representó en todo el país, que la verdad sí fue un avasallamiento político electoral. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor. Gracias, buenos días. Yo quisiera preguntar, independientemente o no de que haya causas abiertas, causas penales abiertas, pues no todos los personajes de la bancada se caracterizan por su buena imagen. Hay de hecho señalamientos de corrupción, de robo, de abuso, de entrega de tinacos, entrega de bienes en elecciones. Es decir, llega una bancada pues muy señalada por este tipo de conductas, y es también una bancada que será, pues si no me equivoco, la séptima fuerza en San Lázaro. ¿Cuál es el planteamiento que hacen para mejorar, para ya de plano pues regenerarse y sí ser diferentes? Porque pues estas propuestas pues francamente todos los partidos las dicen, y eso por un lado. Y por otro, hay pues este anuncio de acuerdo de unidad, pero pues en realidad si hubiera unidad se hubiera elegido a uno, ¿no? En realidad es un reparto de corrientes. Dijeron que ya las corrientes pues les iban a acotar, pues, y siguen privilegiando ese tipo de repartos. ¿O cuál es la respuesta? Bueno, en primer término, decir que el PRD siempre ha significado por el respeto a la legalidad, no será la excepción. Todas las causas, acciones que estén iniciadas en un procedimiento ante la autoridad, en este caso, como usted lo señala, si hubiera elementos para una autoridad o una acción electoral, la FEPADE tendría conocimiento de ello. Si fueran de otro tipo, la autoridad también ministerial o de investigación. No es el caso de ninguno de los compañeros o compañeras que hayan tenido una responsabilidad que haya concluido en alguna sanción penal, administrativa o electoral que se esté dilucidando. Por eso, pues francamente, nosotros siempre apelaremos a la legalidad. Y obviamente todos los señalamientos que se hagan, pues como abogado se lo puede decir, pues quien lo dice pues está obligado a probar, pero no solo eso, sino a denunciar, que no es el caso. Por otro lado, decirle que para nosotros la unidad del partido justamente se da en un momento muy importante, porque más de uno esperaba que en estos procesos de elección de nuestras coordinaciones hubiera habido un desacuerdo, hubiera habido un esquema de confrontación, cosa que no se ha dado. Hemos privilegiado esa unidad y ahora sí, valga la expresión, cada quien sabe cómo mata las pulgas. Entonces, hay otros partidos que lamentablemente no han tenido estos procesos, pero en el caso del PRD nosotros hemos generado las condiciones para salir fortalecidos y para salir en unidad. También preguntarle, añadiendo un poco a esta pregunta, el hecho de tener 3 coordinadores en 3 años, ¿no va a complicar la negociación legislativa con otros partidos? Debido a que, bueno, pues va a ser un líder cada año, pues va a ser complicado. No todas las iniciativas salen en un año, sería una pregunta. Y también preguntarle directamente al presidente del partido si nos puede dar una opinión sobre este nombramiento que se hace unos momentos con Andrés Manuel López Obrador de Lázaro Cárdenas. ¿Qué opina que sigan uniéndose a Morena? Bueno, en primer término, cuadros del PRD. Decir que hoy demostramos una voluntad partidaria de coordinación, lo hemos platicado con las senadoras y senadores, se ha ratificado por las diputadas y diputados
que haremos un trabajo en conjunto con la dirigencia nacional, que habrá conferencia de legisladores, que saldremos en los procesos de manera unificada, desde la agenda legislativa hasta la defensa de la agenda propia del PRD, lo que hace ver que no haya bajo ninguna circunstancia un esquema de contradicción por uno u otro coordinador que ha sido electo por cada año legislativo. Hay unidad, hay congruencia, hay un trabajo en equipo y sobre todo lo han demostrado las diputadas y los diputados en las sesiones que hemos tenido, esta madurez política para ir en un acuerdo, para ir a generar estos esquemas también de atención frente a las otras fuerzas políticas. Se le ha dado el voto de confianza al coordinador y a la vicecoordinadora del primer año legislativo para que sean quienes entren a la etapa de negociación en este primer ejercicio con quien sea electo coordinador o coordinadora del grupo mayoritario en la Cámara de Diputados. Por lo que hace al otro esquema, pues cada uno de nosotros tiene la voluntad y tiene la libertad de participar en cualquier acción administrativa, política, así es de que pues al igual que cualquier otra persona pueden sumarse a ese tipo de proyectos. Sin embargo, yo creo que no podríamos hablar de nombramientos toda vez que no hay un presidente electo, un presidente en funciones, sino un presidente que tiene una constancia de mayoría, que es un presidente electo, por tanto, pero que habrá que esperar al 1 de diciembre para que se formalice en su caso pues las designaciones que se den y ver si constitucionalmente esas designaciones cumplen con los requisitos que establece cada uno de los artículos que para el caso nuestra ley suprema ordena. Muy rápido, abundando en el tema de Lázaro Cárdenas Batel, creo que ojalá que Cárdenas Batel, haciendo honor a su linaje y a su historia, pueda convencer al presidente electo de que podamos revertir no solo el tema del gasolinazo. El gasolinazo es una consecuencia de la reforma energética que se aprobó en el gobierno de Peña Nieto. En ese sentido, ojalá que con esta gran mayoría que tiene Morena, de verdad quiera echar abajo esta reforma energética para que entonces los precios de la gasolina puedan bajar. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas ha sido punta de lanza de la lucha porque la riqueza energética sea propiedad de la nación a través de Pemex. Ojalá que en este sentido Cárdenas Batel pueda convencer a López Obrador de presentar esa iniciativa en la cual Morena en el 2013 estuvo en desacuerdo, en la cual el PRD en 2013 tomó las tribunas de las cámaras del Senado y de la Cámara de Diputados para echar abajo la reforma energética. Ojalá que se haga honor a esa historia del apellido Cárdenas. Yo quisiera agradecer anticipadamente la paciencia para escuchar una opinión sobre un tema que el día de hoy se ha convertido en la nota principal en todos los noticieros, en todos los periódicos de todo el país y que con toda seguridad será debate en miles y miles de centros educativos en todo el país. El anuncio hecho el día de ayer por el presidente electo de que se revertirá, se echará abajo la reforma educativa. La opinión mía, que ojalá sea próximamente del grupo, es la siguiente. El presidente electo sigue en campaña y los ofrecimientos le dan sin duda créditos. Ganó con el 50% de los votos y la última encuesta lo pone en 65% de opiniones de que la población espera que en este año se cumplan todos los ofrecimientos. Sería bueno, aunque ha sido reiterado el llamado, que el presidente electo se serene, se autocontrole y se dé cuenta que la campaña ya terminó y que hoy su principal responsabilidad política como presidente electo es aportar a la gobernabilidad del país. Miren ustedes,
él anuncia que va a revertir la reforma educativa. La reforma educativa modificó 2 artículos de la Constitución, el 3º y el 127. Modificó varias leyes secundarias y aprobó 3 o 4 leyes reglamentarias nuevas. Y comentaría 5 puntos estructurales de la reforma. Le regresó al Estado la rectoría del control de la educación. Estamos, por lo tanto, imaginándonos que el nuevo gobierno regresará al sindicato y a los grupos fácticos que controlaban antes la educación, le regresarán la rectoría y se la arrebatarán, se la expropiarán al Estado. La reforma educativa hizo obligatoria la educación en los niveles preescolar, secundaria y bachillerato, y suponemos que se revertirán también estas reformas históricas superadas bajo la redacción del viejo artículo 3º que hacía obligatoria solamente la educación primaria. Se instauró el carácter obligatorio de la evaluación a los docentes en la educación básica y media superior. Suponemos que hoy ya no habrá, si se revierte la propuesta, evaluación y medición de la actualización, de la superación, de el manejo de las nuevas técnicas y métodos educativos. Se dotó de autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Suponemos que en este dicho del presidente electo se le restarán facultades a esta institución que evalúa y modula el tema educativo. Se incorporó a la Constitución el principio de laicidad en la educación. ¿Qué podemos esperar cuando el presidente electo habla de que se va a revertir la parte estructural de la reforma? Se crea también un sistema basado en el mérito para el ingreso, la promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio profesional docente. Revertirlo significa volver a la venta de plazas, revertirlo significa volver a que el sindicato escalafonariamente por los méritos políticos del activismo sindical determinen los ascensos, determinen la designación de directores y lo demás. Yo creo que, y con esto termino y repito, agradezco la paciencia, debería el presidente electo moderarse, entender que hay cosas que no puede estar diciendo sin control. Hoy todo mundo puede apostar con seguridad a que el aeropuerto en Texcoco es un proyecto que va a seguir avanzando. La famosa consulta de octubre es una vacilada, porque el presidente sabe que echar abajo el aeropuerto en Texcoco significa no solo el costo de los 100 o los 150 mil millones de pesos, sino significa perder la confianza de los inversionistas privados para todos los otros proyectos estructurales de inversión pública, de infraestructura que el presidente ha anunciado y que con recursos públicos fiscales no se pueden financiar. Son las inversiones públicas privadas la única salida al tren, a las 100 universidades y a todo lo que ha significado el discurso del presidente electo. Y eso requiere confianza y los inversionistas requieren estabilidad para sus negocios y para sus inversiones. Les agradezco a todos su atención. Muchísimas gracias.
Sí, por favor. Buenos días, Héctor Figueroa de Excelsior. Sobre el tema que comentaba el diputado al presidente y al coordinador parlamentario, ¿están ustedes de acuerdo en entablar este diálogo para, ya lo dijo la profesora Elbester Gordillo ayer, lo dijo el presidente electo, echar abajo la reforma educativa o por lo menos aceptar ustedes que se tenga que abrir este diálogo para ver qué es modificable, qué no es modificable, qué es mejorable, considerando que Morena por sí misma, con sus aliados, puede revertir las leyes reglamentarias, pero no la reforma constitucional? Necesitaría el apoyo de otros partidos como ustedes. Y también preguntándoles si ustedes ya tendrán una agenda común con los partidos que hicieron coalición, con el PAN o con Movimiento Ciudadano, o si eso ya quedó enterrado. Gracias. Bueno, en primer término decir que efectivamente todo lo que se anuncia no es por decreto, tiene que ver o pasar, en este caso, por un proceso legislativo. Y ese proceso legislativo, dependiendo del nivel que se tenga en la jerarquía, es decir, constitucional o legal, pues es lo que tendrá que ventilarse, discutirse en las cámaras. No es porque por voluntad unitaria pueda determinarse. Habrá, como siempre, en el caso del PRD, la defensa de los derechos de los trabajadores a la educación, sin lugar a duda. Seremos defensores de las y los maestros, seremos defensores de esas causas, abanderaremos esas causas y sin lugar a duda nuestras legisladoras y legisladores serán los que transmitan en tribuna, los que transmitan en las respectivas comisiones la voluntad del Magisterio Nacional. Por tanto, pues todavía ese proceso legislativo no inicia. Una vez que arranque ese proceso legislativo, seguramente habrá discusiones en las reformas, en la abrogación o derogación de las normas que se propongan. Por lo que hace a la agenda legislativa común, yo quiero decirles que serán nuestros coordinadores y vicecoordinadora en este caso, quienes entablen con sus pares la comunicación en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, decirles que tenemos una agenda común, sí, que hay temas en donde nosotros hemos destacado, por ejemplo, el salario digno, en donde hay una coincidencia de todas las fuerzas políticas por mejorar el salario de las y los mexicanos, de generar condiciones también para hacer una revisión de lo que pareciera que es imposible de alcanzar, pero que finalmente se dijo que no iba a ser tan pronto el tema de bajar el costo de la gasolina. Quiero decirle que nosotros pagamos 546,000 millones de pesos al año por intereses de la deuda externa. El impacto al gasolinazo fue de 200,000 millones de pesos al año. Entonces tendremos que hacer una revisión también de ¿a poco no se puede hacer una reestructuración del pago de deuda? ¿Por qué no generamos condiciones que realmente afecten, que no afecten al pueblo mexicano, como este punto específico de revisar este pago de intereses? Por lo otro, decirle que la agenda común que nosotros tenemos con MC, pues es justo la defensa de los derechos de los trabajadores, sin lugar a duda. Tenemos la defensa del salario digno, también que ha sido uno de los grandes temas para las y los mexicanos, algo que nosotros propusimos también, que ya es una realidad en la Ciudad de México, pues el ingreso básico o la renta básica, que eso ya está plasmado en la Constitución de la ciudad, emanado de un gobierno de izquierda, del PRD. Son temas que nosotros hemos aportado y que tendrán que ser una realidad. Por ley también, el PRD en su momento presentó las iniciativas correspondientes para reducir el salario a la alta burocracia, ojo, no a la clase trabajadora, a la alta burocracia. Nosotros defendemos los derechos de la clase trabajadora y esa iniciativa que se presentó en su momento en la Cámara de Diputados, pues se congeló y ahora pues es un tema que está ahí en los primeros lugares de la agenda del actual gobierno, temas en los que coincidimos, sin lugar a duda, temas en los que nosotros estaremos a favor, sin lugar a duda, pero también, como se ha dicho, cuando haya algo que señalar, lo haremos de manera responsable, pero propositiva. Muchas gracias, compañeras y compañeros, muy buenos días.